Hola. Hoy nos metemos de lleno en un terreno que, la verdad, pisamos todos los días, muchas veces sin darnos ni cuenta, el de la comunicación persuasiva. Ujú. Tenemos aquí un documento muy interesante de la Escuela Superior de Innovación y Tecnología que se centra justo en eso, en las técnicas para influir, para convencer. Efectivamente. Y es que es fascinante, porque como muy bien dices, la persuasión está, bueno, está por todas partes. No es solo cosa de publicistas famosos o de políticos, ¿eh? Claro, Está en cómo un anuncio nos anima a probar algo, o cómo un colega nos recomienda una peli, o hasta en cómo negociamos qué hacer el finde. totalmente. El material este que tenemos deja muy claro que persuadir es más que solo informar. Busca provocar un cambio, ya sea de opinión, de actitud o, vamos, directamente de comportamiento. Esa es la clave, sí. Así que nuestra misión hoy, digamos, va a ser desentrañar, según esta fuente, claro, qué es exactamente la persuasión, por qué tiene tanto impacto y, sobre todo, cómo funciona. Ajá, Vamos a ver sus componentes, los modelos que intentan explicarla, las estrategias que se usan, a ver si le vemos un poco las costuras a esto. vamos a ello. Pues para empezar, el documento nos da una definición así como de base. En la comunicación persuasiva es ese proceso de influencia que busca, pues eso, moldear actitudes, creencias o conductas. Ujú. Y lo interesante es cómo lo hace, combinando la fuerza de los argumentos, el poder de las emociones y también la credibilidad que se proyecta. Y fíjate que esa definición ya nos abre mucho el campo. La fuente insiste en que esta habilidad es crucial en ámbitos súper diversos. Sí, Pensamos enseguida en public marketing, claro, lo típico. pero es que también es fundamental en política, en educación. Piensa en un profe que quiere motivar a sus alumnos. Ya. En ventas, por supuesto. Y en cualquier tipo de negociación o de liderazgo. Vamos, que siempre que se busque algo más que soltar datos, cuando se quiera mover a alguien o cambiar una perspectiva, ahí está metida la persuasión. Totalmente. Es como un motorcillo invisible en un montón de interacciones, ¿verdad? Exacto. Y para entender mejor ese motor, el material identifica como 5 elementos clave que siempre están ahí jugando. Así es. Y lo interesante es ver cómo se relacionan entre sí. Primero tenemos al emisor, Ajá. la persona o la empresa o quien sea que lanza el mensaje. Su credibilidad es, bueno, es la piedra angular. Nos fiamos de quien nos habla. Claro. Lo vemos como alguien que sabe del tema. Nos cae bien, nos parece cercano. Todo eso influye una barbaridad. Vale. Luego, claro está el mensaje en sí mismo. Mm, Su claridad, cómo está montado, si tira más de lógica pura o de tocar la fibra sensible o una mezcla. entiendo. Emisor y mensaje como punto de partida. ¿Y los otros elementos cuáles son? Pues el tercero es el receptor, o sea, la audiencia. ¿A quién va dirigido el mensaje? Vale. Sus ideas previas, lo que necesita, sus valores, incluso cómo esté de ánimo en ese momento. Todo eso actúa como un filtro potentísimo. Ya, claro. Un mismo argumento puede calar hondo en una persona y resbalarle a otra. Sí, sí. El cuarto es el canal, el medio por el que viaja el mensaje. Ah, importante también. Importantísimo. No pega igual una charla cara a cara que un email, que un post en redes sociales o un artículo en el periódico. Cada canal tiene sus reglas y potencia unas cosas u otras. Y el último, me imagino que es el entorno, ¿no? Donde pasa todo. Exacto. El contexto, la situación concreta, el ambiente cultural, las normas sociales del momento. Todo esto modula cómo se recibe el mensaje. Claro. Una broma que aquí funciona, en otro sitio puede ofender. Un argumento que hoy nos parece lógico, hace 20 años igual no. Estos 5, emisor, mensaje, receptor, canal y contexto, forman como un sistema, ¿sabes? Todo conectado. Vale, vale. 5 piezas que encajan y se influyen. Entendido. Ahora, el documento va un paso más allá y menciona modelos teóricos que intentan explicar cómo funciona esta dinámica. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad, ¿no? Para ver la maquinaria por dentro. Precisamente. Son como marcos que nos ayudan a ordenar las ideas. El más clásico, que nos viene de la Grecia antigua, fíjate, es el modelo aristotélico. Seguro que te suenan sus componentes: etos, patos y logos. Uy, sí, esos 3. Ethos, si no recuerdo mal, era la credibilidad, el carácter que proyecta a quien habla, ¿no? Eso es. Pathos tenía que ver con la emoción, con conectar emocionalmente, despertar sentimientos. Y logos, pues la lógica, los argumentos, las pruebas.
Aristóteles ya decía que lo ideal era equilibrar los tres. Correcto. Y es un modelo que tiene más de 2000 años y sigue siendo súper relevante. Ya ves. Y luego, la fuente menciona otro modelo más moderno, muy influyente en psicología social. El modelo de probabilidad de elaboración, el ELM, de Petty y Casiopo. ELM. Sí, este es especialmente útil porque nos dice cómo procesamos los mensajes que intentan persuadirnos. Dice que lo hacemos por dos rutas mentales diferentes. Dos rutas. Eso suena interesante. ¿Cómo son? ¿En qué se diferencian? Pues mira, por un lado está la ruta central. Esta se activa cuando estamos motivados para pensar, cuando el tema nos importa y tenemos capacidad, o sea, tiempo, energía, conocimiento, para analizar los argumentos a fondo. Vale. Si vamos por esta ruta, que nos convenzan o no, dependerá de la calidad que veamos en esos argumentos, de si nos parecen lógicos. Es un procesamiento más reflexivo, más profundo. Aquí el logos de Aristóteles pesa mucho, claro. Entendido. La ruta del análisis, digamos. ¿Y la otra? La alternativa. La alternativa es la ruta periférica. La cogemos cuando no estamos muy motivados, o no tenemos tiempo, o simplemente el tema no nos parece tan importante como para echarle muchas neuronas. Ajá. En este caso, en vez de analizar los argumentos, nos fijamos en señales más superficiales, como atajos. Por ejemplo, si el que habla es guapo o famoso, eso sería parte del etos. Si el mensaje parece muy largo y con muchos puntos, aunque no los miremos bien. Si tiene un eslogan pegadizo, si nos hace sentir bien, patos facilito, o si parece que mucha gente está de acuerdo. Ah. Es un procesamiento más rápido, más automático, casi sin pensar. ¡Qué bueno! Esa dualidad, o sea que nuestra propia disposición y nuestra capacidad en ese momento determina si nos van a convencer por la fuerza de la razón o por estos atajos más superficiales. Exacto. Esto explica un montón de cosas de la publi o de cómo reaccionamos a veces a los discursos, ¿no? Exactamente. Entender estas dos rutas es clave, porque te das cuenta de que no hay una única forma correcta de persuadir. La estrategia tiene que adaptarse no solo al mensaje, sino sobre todo a cómo está el receptor, a su disposición y capacidad para procesarlo. Vale, vale. Y eso a menudo se nos olvida. A veces intentamos machacar con datos y lógica a alguien que en ese momento solo está receptivo a una conexión emocional rápida o a una señal de autoridad. Vale. Pues con estos modelos, Aristóteles y el ILM, como marco, que nos dan el por qué y el cómo procesamos la info, el documento ya se mete en las herramientas concretas, ¿no? Las técnicas que vemos funcionar. ¿Cómo se conectan estas técnicas con los modelos que hemos visto? Pues se conectan directamente, claro. El documento agrupa las técnicas de forma muy lógica, muy alineada con los pilares de Aristóteles y las rutas del LM. Por ejemplo, habla de técnicas racionales, basadas claramente en el logos. ¿Te refieres a usar datos, estadísticas, pruebas, todo eso? Justo eso. El ejemplo que pone la fuente es muy claro. El 80% de nuestros clientes reducen sus costes un 30% con este software. Este tipo de argumento va directo a la ruta central. Como dice el documento, son súper efectivas con gente analítica, gente motivada a evaluar la información y que busca, pues eso, eficiencia o pruebas tangibles. Lógico. Y en el otro lado del espectro, supongo, estarán las técnicas emocionales. ¿Esas van más al pathos y quizá a la ruta periférica? En gran medida sí, aunque ojo, pueden influir en las dos rutas, ¿eh? Ah, vale. Estas técnicas buscan conectar con las emociones. El miedo, la alegría, la esperanza, el orgullo, la empatía, la nostalgia. Uf, de todo. El ejemplo que da es, si proteges el medio ambiente hoy, aseguras un futuro mejor para tus hijos. El material subraya su poder enorme en campañas sociales, en publi de marcas que venden más bien experiencias, o en discursos políticos que buscan mover a la gente. Ya. A menudo buscan un impacto rápido, memorable, que puede tirar de ruta periférica. Pero una emoción fuerte también puede hacer que la gente se ponga a pensar más a fondo, ruta central, sobre el tema, ¿eh? Es verdad, a veces una historia que te toca la fibra te hace investigar más sobre algo. Vale, y nos queda el tercer pilar, el etos. ¿Cómo se traduce eso en técnicas concretas? Pues a través de las técnicas de credibilidad. Aquí el objetivo es reforzar la confianza en el mensaje, ya sea por la autoridad o el atractivo de quien habla, o porque te respaldan fuentes externas que parecen fiables. Ajá. El documento menciona usar testimonios de clientes contentos, el aval de expertos reconocidos, la recomendación de influencers o líderes de opinión. El ejemplo es,
recomendado por la Asociación Nacional de Dietistas. Claro, eso funciona. Funciona porque como receptores muchas veces confiamos en la opinión de quienes vemos como expertos o como gente como nosotros que ya ha probado algo. Y puede funcionar por la ruta periférica, confío en la autoridad y ya, o por la central, si valoro racionalmente porque esa fuente es creíble. Tiene todo el sentido. Son como las tres grandes familias de técnicas: racional, emocional y de credibilidad. Pero una fuente también detalla una serie de estrategias más específicas, como trucos del oficio que vemos todo el rato. Sí, son como patrones persuasivos que se repiten mucho, a menudo basados en principios de psicología social. El documento lista varios muy comunes. A ver, por ejemplo, menciona la repetición. Simplemente eso, hacer que un mensaje, un eslogan, una marca, aparezca una y otra vez. La familiaridad acaba generando cierta aceptación, ¿no? Exacto, es el efecto de mera exposición. Luego está la escasez, crear la sensación de que algo es limitado, o en cantidad o en tiempo. El típico últimas plazas o oferta válida solo hoy. Uf, esa es un clásico. Activa nuestro miedo a perdernos algo, el FOMO, que dicen ahora, y hace que lo valoremos más. Sí, sí. ¿Qué más? La reciprocidad se basa en que tendemos a sentirnos obligados a devolver un favor. Si alguien nos da algo primero, una muestra gratis, un descuentillo, información útil, somos más propensos a corresponder, por ejemplo, comprando su producto o al menos escuchando lo que nos quiere contar. Ya. Y la prueba social, apelar a lo que hace o piensa la mayoría. El bestseller del año, millones de usuarios ya lo disfrutan. Ah, claro. Nos sentimos más seguros si vamos con la corriente. Asumimos que si tantos lo hacen, por algo será. Funcionamos mucho por imitación, es verdad. Y también menciona la autoridad, que ya nos salía con el etos, el poder que tienen las figuras que vemos como expertas o con estatus, médicos, científicos, famosos, Ujú. y la consistencia. Nos gusta ser coherentes con lo que hemos hecho o dicho antes. Si hemos apoyado una causa públicamente, seremos más receptivos a peticiones sobre esa causa para no parecer, pues eso, incoherentes. Son principios muy metidos en nuestro comportamiento. Conocerlos nos ayuda a entender por qué ciertas tácticas funcionan tan bien. Totalmente. Y ojo que no todo es palabra o concepto. El documento también resalta la importancia de otras herramientas y recursos persuasivos. ¿Te refieres a cosas como el lenguaje no verbal o el diseño gráfico, por ejemplo? Exactamente. El lenguaje corporal en una charla cara a cara, el contacto visual, una sonrisa que parezca sincera, gestos abiertos, una postura derecha, todo eso comunica confianza, cercanía, refuerza el etos. Claro. En lo escrito o visual, el diseño es clave. Usar bien los colores, imágenes potentes, una letra que se lea bien, una estructura clara. Facilita que se entienda y puede generar emociones, patos. Sí. Y no podemos olvidarnos del poder de las narrativas, del storytelling. Contar historias crea conexión, nos permite identificarnos con gente o situaciones y hace que los mensajes se recuerden mucho más y nos lleguen más hondo que los datos puros. Y las analogías y metáforas, que también menciona, que simplifican ideas complicadas y las hacen como más fáciles de pillar, más vivas. Son como puentes para entender. Precisamente. Todas estas herramientas visten el mensaje, lo rodean y pueden multiplicar su efecto persuasivo, muchas veces de forma bastante sutil, ¿eh? Vale, ya para ir terminando con el análisis del documento, menciona algunos ejemplos prácticos rápidos que seguro que todos reconocemos. Sí, ayudan a ver cómo se aplica todo esto en la vida real. Menciona cómo la publicidad de marcas como Coca-Cola, por ejemplo, se centra en asociar el producto con emociones universales. La felicidad, estar juntos, patos puro y duro. Sí, es verdad. O como en política, los discursos a menudo se montan sobre la esperanza o el miedo para mover a los votantes. Patos otra vez. A veces combinado con algún dato escogido, logos selectivo. También pone el ejemplo de la educación. Un buen profesor que usa el storytelling para hacer las clases más interesantes, más motivadoras, conecta emocionalmente con los alumnos y les ayuda a entender mejor. Ujú. Y en ventas, la típica garantía de devolución del dinero, que quita miedo al comprador y funciona como una señal de confianza del vendedor. Etos puro. Son aplicaciones muy claras y demuestran que estos principios no son solo teoría de libro, sino herramientas que están funcionando ahí fuera, en nuestra comunicación de cada día. Muy bien, pues creo que hemos repasado los puntos clave del material. Si tuviéramos que destilar lo esencial, ¿cuáles serían las grandes ideas para quedarnos de este análisis?
Yo diría primero que la persuasión es un proceso complejo, sí, pero estructurado, donde siempre interactúan el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el contexto. No es magia, tiene sus piezas. Vale. Segundo, que se apoya en esos tres pilares clásicos, que siguen valiendo. La lógica, logos, la emoción, pathos y la credibilidad, ethos. Ujú. Y que nuestro cerebro procesa los intentos de persuasión por dos vías principales. Una más analítica, la central, y otra más de atajos, la periférica, dependiendo de nuestra motivación y capacidad en cada momento. Exacto. Tercero, que hay una caja de herramientas enorme de técnicas y estrategias concretas, desde usar datos hasta contar historias, pasando por tocar teclas psicológicas como la escasez o la prueba social, y que lo no verbal o lo visual también cuenta, y mucho. Y entender todo esto nos da como otra mirada sobre la comunicación que nos rodea cada día, ¿no? Exactamente. Y quizá, bueno, como reflexión final que a mí me surge de este análisis, ahora que hemos visto un poco esta arquitectura de la persuasión, que hemos desgranado sus mecanismos, sus estrategias, ¿cómo cambia esto nuestra forma de ver los mensajes que recibimos y también los que emitimos nosotros mismos cada día? Mm, Empezamos a ver más claro esos hilos, a veces casi invisibles, que intentan guiarnos en una conversación, en un anuncio, en un discurso. Reconocer la estructura no le quita poder necesariamente, pero sí nos da la opción de ser más conscientes de cómo funciona la influencia en nuestro día a día. Quizá ese sea el primer paso para navegarla con más criterio, ¿no?